El efecto Hall fue descubierto por el físico americano Edwin Herbert Hall en 1879. Brevemente vamos a explicar en qué consiste este efecto. Consiste básicamente en que si nosotros hacemos pasar un campo eléctrico a través de los cables de la batería que aquí vemos, y si hay un campo perpendicular a esa corriente, a los electrones que se están desplazando en esta placa en ese momento, observamos que en los cables negros se origina otro campo eléctrico conocido como el voltaje de Hall. Para analizar este efecto, vamos a utilizar el siguiente eje de coordenadas en el que vamos a encontrar X, Y y Z. Vamos a estudiar este efecto bajo la suposición que esto es una cinta metálica o un conductor como tal, que va a tener cierta altura y cierto espesor. Y también va a tener cierta longitud que vamos a llamar X. Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Supongamos que le conectamos una batería a la cinta en estos extremos, entonces, siendo así, va a tener un flujo de corriente en este sentido. Para esto vamos a tomar una carga experimental, Q, de la cual vamos a utilizar un electrón que va a estar ubicado en este punto. Como ya sabemos, el electrón tiene una velocidad de desplazamiento, el cual tiene esta dirección. Y esta va a ser nuestra velocidad de desplazamiento del electrón. Entonces supongamos que en el espacio tenemos un campo magnético que nos va a influir en el eje Y. Para este caso, en el ejemplo que estamos viendo, va a influir en este sentido. Este campo magnético va a estar perpendicular a la velocidad. Recordemos que en este campo magnético influye una fuerza magnética sobre la partícula siempre y cuando las partículas estén en movimiento. Si las partículas no están en movimiento, si están en reposo, nunca va a existir una fuerza magnética en este campo. Entonces, en este caso, para saber dónde vamos a tener la fuerza magnética, utilizando la regla de la mano derecha, vamos a hacer velocidad cruz B, pero como tenemos que es un electrón, nos va a intervenir la fuerza magnética. O sea que nos va a quedar hacia arriba, siendo así entonces nos queda B cruz B y la fuerza hacia arriba, invertida. Entonces la vamos a tener en el sentido hacia arriba. En este caso nos encontramos con n partículas. Lo que va a hacer esta fuerza magnética es que la parte negativa de las partículas se vaya hacia arriba y la parte positiva se vaya hacia abajo. Esta sería la parte frontal de la cinta, de esta que tenemos aquí. Y entonces, como ya habíamos visto, en la parte superior tenemos en este momento las partículas negativas del electrón y en la parte de abajo las partículas positivas, la parte positiva. Al tener estas dos partículas en movimiento, aparece otro fenómeno que va a ser el campo eléctrico, el cual en el electrón o en la carga que estamos estudiando va a tener una fuerza eléctrica que va en sentido contrario al campo eléctrico. O sea, que hacia abajo vamos a tener una fuerza eléctrica y plasmándolo en el primer dibujito que tenemos, quedaría de la siguiente forma y en ese sentido hacia abajo. Entonces, aquí se encuentran las partículas en movimiento, pero ese movimiento no es por siempre. Esto para cuando la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Con esto damos paso al compañero. Entonces vamos a sacar nuestro dibujito acá aparte, nuestra carga, lo que está influyendo. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, lo que está influyendo sobre ella. Esta va a ser la carga. Entonces sobre ella va a estar una fuerza eléctrica. Hacia arriba vamos a tener la fuerza magnética y vamos a tener la velocidad de desplazamiento. Entonces por fórmula sabemos que la fuerza magnética es igual a el producto de la carga, el cual multiplica A
producto de B por el campo magnético. Y también sabemos que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Estas fórmulas ya las hemos evaluado en clase, entonces por consiguiente ya las conocemos. Entonces ya las vamos a reemplazar en mi planteamiento principal, que va a ser que la fuerza magnética, perdón, que la carga que multiplica a V por B va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Ok, lo que hicimos fue reemplazar acá como tal las fórmulas en nuestra igualación. Vamos a anular las cargas como tal y como resultante vamos a tener que el producto de B por V por el campo eléctrico. Esto lo estamos haciendo porque dijimos que en algún momento esto iba a parar, el movimiento de esto iba en algún momento a parar cuando estas dos fuerzas se equilibraran. Entonces igualamos las fórmulas, las fuerzas, reemplazamos por sus fórmulas originales y ya estamos haciendo un procedimiento matemático para determinar cuál sería el voltaje de Hall como tal, ¿cierto? Que es el fenómeno que se da. Entonces sabemos que entre estas cargas que yo tengo acá vamos a tener una altura como tal que es una distancia. Entonces al yo multiplicar el campo por esa distancia, lo que vamos a tener es una diferencia de potencial que va a ser el voltaje de Hall que nos arroja la placa como tal. Entonces lo que vamos a hacer es a multiplicar por A los dos lados de la igualdad. Me va a multiplicar a A y me va a multiplicar a A, ¿cierto? Entonces lo que tenemos acá es llamado como el voltaje de Hall o el efecto de Hall, ¿cierto? Entonces si nosotros analizamos la fórmula, lo que hicimos fue que al hacer esta multiplicación acá, si nosotros tomamos un multímetro como tal y medimos en estos otros dos extremos, si acá ponemos un voltímetro, esto nos va a dar una diferencia de potencial que definimos acá con esta fórmula. Entonces, investigando en la red, tenemos que la corriente va a ser igual al número de electrones por la sección transversal. ¿Qué es la sección transversal? Es este pedacito que tenemos acá, que sería A por D. Esta va a ser nuestra sección transversal. Entonces, que va a multiplicar A por D. Y a su vez esto va a multiplicar a la velocidad de desplazamiento. Si despejamos la velocidad de desplazamiento, esto nos va a dar que va a ser la corriente sobre el número de electrones por la sección transversal. Entonces a esta fórmula la vamos a llamar la número 3. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esta fórmula 3 en esta fórmula que habíamos hallado, que es la del voltaje Hall, que es el que podemos medir acá en estos extremos. Entonces lo que hacemos es que empezamos a reemplazar. Entonces el voltaje de Hall va a ser igual a velocidad de desplazamiento. ¿Pero qué es la velocidad de desplazamiento? Nos lo indica acá nuestra fórmula número 3. Entonces va a ser I sobre el número de electrones por el área transversal, que sería A por D.
A por D. Y esto, la velocidad de desplazamiento nos multiplica al campo magnético por A. Entonces lo que podemos hacer acá es cancelar A. Entonces como fórmula final nos va a quedar que el voltaje de Hall va a ser igual a la corriente sobre el número de electrones por D. ¿Pero D qué es? D es nuestro espesor. Y esto nos multiplica el campo magnético. Esta sería la fórmula para yo hallar el voltaje de Hall en esta placa. Ya más adelante vamos a ver a manera de conclusión para qué se utiliza este fenómeno como tal, el que acabamos de deducir, utilizando lo que es las fuerzas magnéticas, fuerzas eléctricas, el campo magnético y el campo eléctrico. Analizando ya para finalizar el fenómeno que acabamos de evaluar matemáticamente, podemos ver todas las variables y magnitudes que están inmersas en este fenómeno, como son los campos magnéticos, las cargas eléctricas, la fuerza magnética. Y concluimos que la teoría va de la mano con estos efectos y todos estos estudios que se hacen, como por ejemplo que el campo magnético ejerce una fuerza sobre las cargas, pero siempre y cuando éstas estén en movimiento. Basados en este efecto se han desarrollado diferentes dispositivos, por ejemplo se utiliza para la parte de sensórica, pero hay un instrumento muy interesante que es el gaussímetro. El gaussímetro se utiliza para medir campos magnéticos. Lo que se hace es que sobre esta placa metálica se hace pasar corriente, se le puede poner por ejemplo un imán acá para que atraviese las líneas del campo magnético, y basados en este voltaje que me arroje la plaqueta, que yo la puedo medir por ejemplo con el voltímetro, podemos despejar de esta fórmula el campo magnético, que sería la B, y así hallar cuánto mide por ejemplo el campo magnético. Con esta fórmula también podemos calcular el número de portadores de carga en cierto material, que para este caso sería el NE. Podemos despejarle la fórmula y si tenemos los otros datos, podemos determinar en cierto material, por ejemplo una cinta de cobre o una cinta de plata, cuántos portadores de carga por unidad de volumen tiene determinado material. Y ya con eso pues finalizamos el procedimiento y los cálculos que se le hicieron a este fenómeno del efecto de Hall y todas sus variables que influyeron en ella.